Hola, ¿qué tal estás? Hoy estoy aquí para hablarte de un libro maravilloso. Se titula El cáncer domesticado, los inimaginables recursos del ser humano. Lo escribe León Renard y editado por Ediciones Obelisco. Bueno, es un libro maravilloso. Si te apasiona la biodescodificación, tú ya sabes que yo siempre te digo, hay que leer, hay que formarse con los mejores y hay que nutrirse. Este libro es una maravilla. ¿Por qué? Porque León Renard trabajó mano a mano con el Dr. Hammer. El Dr. Hammer ya sabes que es el que descubre que cuando vivimos una situación que es inesperada, que nos cae como un misil, es un shock desestabilizante, que vivimos en soledad y para el que pensamos que no hay solución, esa situación, ese shock tremendo, nos impacta al mismo tiempo en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro y en un órgano del cuerpo, ¿vale? Hay esa correlación psique, cerebro, órgano. La cuestión está en que León en este libro habla de una forma que se entiende perfectamente, completamente comprensible cuáles son los descubrimientos de Hammer y cuál es la forma en la que podemos, esto es una opción, podemos analizar cuál es el contexto emocional, cuál está siendo la vida emocional de una persona que llega a manifestar el cáncer. Es decir, esto no está al margen de seguir cualquier otro tratamiento. Tú encuentras un día que algo pasa en tu cuerpo, tienes una molestia, esto ya lo sabe cada uno, ¿no? ¿Y qué hacemos? Vamos al médico, nos hace un diagnóstico, nos proponen un tratamiento, nos tomamos el tratamiento. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprender cuál es esa historia emocional que estamos viviendo en silencio, que nos estamos callando, que no le hemos contado a nadie y nos está afectando profundamente, hasta tal punto que ese estrés tan grande que produce o que ha producido esa situación ha roto nuestro equilibrio interno, ¿vale? Entonces, lo que dice León Renard es, vamos a ver, ¿por qué habla de domesticar el cáncer? Porque es cierto que hemos escuchado muchas cosas, pero parece que domesticar es algo como diferente, ¿no? Él habla de domesticar porque él dice que lo ideal consiste en establecer una relación con el cáncer. Si tú vas a domesticar, imagínate, una fiera, lo que haces es mantener un vínculo con esa bestia, ¿vale? Él no habla específicamente de la bestia, este ejemplo lo pongo yo, pero es así, ¿no? Si tú quieres domesticar un animal que no es un animal doméstico, tienes que establecer un contacto, un vínculo con él. ¿Por qué? Porque así se va a mejorar esa relación, ¿vale? Entonces, él habla de domesticar en este sentido, no de querer aniquilar ese monstruo llamado cáncer, porque eso nos pone en estrés, eso genera, esa lucha interna, genera más estrés todavía, ¿vale? Y lo que queremos es reducir el estrés, reducir todo el estrés negativo que ha roto en mil pedazos nuestro equilibrio interno, ¿ok? Lo que propone León es que escuchemos el mensaje que nos está dando la enfermedad, ¿ok? Escuchar el mensaje, ¿por qué? Porque cuando hay un desequilibrio, como te digo, ese estado de shock, ese estado de permanente angustia, de preocupación, de miedo, de lo que sea, eso rompe el equilibrio interno y nos viene a dar un mensaje. Es decir, la biología no se vuelve loca porque sí, sino que nos trae un mensaje con la enfermedad, ¿ok? Cuando escuchamos el mensaje es cuando empezamos a domesticar a la fiera, ¿vale? Tiene muy claro León Renard que tenemos que encontrar la relación causa-efecto, es decir, qué ha pasado en el contexto emocional de la persona que está enferma, ¿vale? Y relacionar toda esa vida emocional con la enfermedad que está padeciendo. Vamos a hacer un análisis, cuál ha sido el contexto emocional de la persona. Entonces, no podemos pensar que ha sido por mala suerte que nos ha llegado de repente una enfermedad y punto. No, vamos a ver qué está pasando en la vida emocional de esa persona, porque a diario nos sometemos a mucha información, a mucho estrés, no tenemos muchas veces la costumbre, las herramientas o la capacidad de manifestar nuestras emociones, quizás a veces no podemos parar, detenernos, asimilar un duelo. Bueno, hay tantas y tantas causas que producen que a diario estemos viviendo en un permanente estrés, que tenemos que ser conscientes de que hay una causa-efecto entre lo que vivimos emocionalmente y lo que manifestamos físicamente, ¿sí? Él nos propone que salgamos de la estadística, que no nos consideremos, cuando una persona está enferma, no nos consideremos, yo hablo en plural a veces y otras en singular, porque recuerdo cuando yo he estado muy enferma, ¿vale? Y entonces hablo en plural y otras en singular. Bueno, quiere que consideremos que tenemos que salir de la estadística, que se puede salir de la estadística. Nos propone que seamos responsables tanto de la enfermedad como de la curación, es decir, cómo me relaciono yo con mi proceso curativo. Yo me tengo que saber relacionar tanto con la medicación, con el tratamiento que estoy tomando, como con mi vida emocional.
¿sí? No tengo que estar pensando que yo no pinto nada y que la responsabilidad de salir de esta enfermedad es de un médico o es de otra persona ajena a mí. No, vamos a buscar en el corazón de la persona, es lo que él propone, que busquemos en el corazón todo ese jaleo emocional que uno tiene dentro, ¿vale? Él da muchísimos casos, cuenta muchísimos casos porque tiene una experiencia dilatada y ha tratado con muchísimas personas y él va contando en el libro, ya te digo que es una maravilla leerlo porque no es nada técnico, y va contando diferentes casos que muchas veces muchas personas o familiares les gusta tener testimonios, saber cómo han podido otras personas evolucionar, mejorar. Bueno, hay otra parte que me encanta y es cuando él habla de relacionarte con el dolor que te está produciendo la enfermedad, cómo te relacionas con el dolor, y es una maravilla. Tiene otra parte también fabulosa para los familiares, para cómo desenvolverse, cómo relacionarse con un enfermo de cáncer. Es, bueno, de verdad, es una joya de libro y yo creo que no está muy extendido, que no se ha popularizado este libro, porque yo sé que somos muchas las personas que nos encanta, que nos apasiona la biodescodificación, pero yo creo que no ha llegado este libro a todas las librerías como debería estar llegando de biodescodificación, ¿vale? Esas librerías personales que tenemos nosotros en casa, esas bibliotecas personales. Así que te propongo, por favor, que le eches un vistazo, que te compres el libro. Dime si quieres que te cuente de más libros, porque en verdad yo, bueno, ya sabes que tengo por ahí yo libros, pero te podía contar un montón de cosas de muchos libros. Bueno, este libro sí que quería hacer una mención especial, pero podríamos hablar de muchos más libros, ¿vale? Cuéntame si necesitas algo más. Y sobre todo, si para las personas que tengáis diagnosticada esta enfermedad o los familiares, pensar que hay algo muy poderoso que se puede hacer, que es tomar las riendas de el proceso curativo, no sentirse como una persona ajena, sino ser muy responsable. Es una maravilla. Siempre cuando se mira hacia adentro, cuando se intenta aliviar ese dolor emocional que se carga, cuando se alivia, cuando se expresa, cuando se pone en palabras, la mejoría en cuanto a nivel emocional es tremenda. Es decir, cuando alguien lleva años callándose una situación, un rencor, una tristeza profunda, una rabia tremenda, eso va dejando una marca en el cuerpo, y cuando sacas afuera todas esas emociones, el alivio es muy grande. Entonces nunca está de más hacer este trabajo de introspección, de aliviar emociones bloqueadas, de soltarlas, de ponerlas en palabras. Nunca está de más, siempre va a ser positivo, por supuesto, siempre llevando el tratamiento médico, por supuesto, pero nunca va a haber un perjuicio, nunca se va a perjudicar una persona por analizar su vida pasada y poner orden, ¿no? Llevamos quizás mucho tiempo de nuestra vida intentando meter las emociones y los disgustos y las cosas que van mal, las queremos meter en un congelador para que, bueno, pues para que no se muevan y no huelan mal con el paso del tiempo, y quizás no es la mejor opción, Así que te recomiendo este libro, ya sabes, El cáncer domesticado, de León Renard, Ediciones Obelisco. Te lo recomiendo y un beso muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.